Momento de charlar temas de política, pero desde un plano, si se quiere, más profundo de lo que lo hacemos habitualmente. Ya con nosotros, licenciado Pedro Salas. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a toda la audiencia de Hora 60. Pensar hoy en charlar de algún tema relacionado con la política y la psicología nos daría, creo que, 6, 7, 8 horas de charla. Pero vamos a intentar puntualizarlo. ¿Por dónde te parece reflexionar hoy o por lo menos acercar un poco el pensamiento? Bueno, la vez pasada, en la columna de la semana pasada, trabajamos un poco los diferentes lugares por donde se puede trabajar lo que tiene que ver la política, mirada desde una perspectiva psicológica, con las conductas humanas, si se pueden predecir o no. Después, lo que por ahí hoy es interesante para empezar a plantear son los diferentes métodos de estudio que tenemos para llevar adelante los diferentes tipos de investigación. Desde ya que está las investigaciones cuantitativas, que tienen que ver con las encuestas, cómo se recopilan los datos, qué tipo de encuestas. Bueno, a veces hay encuestas mixtas. Y por otro lado también tenemos las investigaciones cualitativas, ¿no? Lo que en la jerga se denomina focus group o grupos focales, que consisten sobre todo en trabajar con 1, 2, 3, 4, quizás 5 grupos de 6, 7 personas en donde se lanzan determinadas temáticas. Se buscan que sean grupos heterodoxos si hablamos de la política, porque ahí nos van a dar un abanico mayor de los diferentes perfiles que tenemos. Tenemos personas se busca hacer una segmentación en relación a la edad, perfil socioeconómico, estudios que tiene esa persona, y a partir de ahí se empiezan a recabar datos. Bueno, un poco de eso lo que podemos ir marcando y señalando tiene que ver con cómo analizar los discursos en función de esta recopilación de datos que vamos adquiriendo, ¿no? A ver, pienso en lo que relatabas, un muestreo de gente de acuerdo a ciertos requisitos o condiciones, y después eso intentar trasladarlo a que un candidato, un político, un dirigente lo haga propio. Bueno, acá tenemos, acá hay una cuestión tácita que está bueno poder nombrarla y decirla. Por lo general hay dos tipos de candidatos. Tenemos candidatos pragmáticos o ideológicos. Aquel candidato ideológico es aquel que tiene un discurso que se puede mover, pero poco de su base. No va a decir hoy blanco, mañana negro. Estudio de memoria. ¿Eh? Estudio de memoria, digo. No, más que estudiar de memoria es una persona que prefiere sostener una coherencia y una trayectoria en determinado segmento. Bien. Por otro lado, esto en los últimos años fue creciendo cada vez más con las diferentes técnicas de investigación que crecen a un ritmo vertiginoso. Nosotros hoy tenemos ya lo que es la data grande o Big Data, donde casi al instante se puede ver cuáles son los intereses de las personas segmentados por sus búsquedas en Internet, por sus búsquedas en la aplicación y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, después tenemos otro tipo de candidatos. Candidatos con un perfil pragmático, que hoy pueden decir negro, mañana pueden decir, no, bueno, sí, no era tan negro, era blanco. Entonces van variando su discurso en función de lo que las encuestas le muestran. En ese punto hay un riesgo, porque el candidato se pone en una suerte de producto de venta, objeto en relación al mercado. Bien. Hoy da rédito decir que hay que pagar la deuda externa, por decir un tema al azar. Entonces vamos a encontrar viendo que, bueno, en función de lo que un determinado volumen de personas piensan, se va adecuando el discurso. El problema es que a veces no es tan fácil ir y venir de declaraciones antagónicas. A veces mismo la sociedad pasa factura de esas
cuestiones antagónicas. Lo que teníamos anteriormente, cuando el cambio de discurso no era tan vertiginoso, que había un péndulo de la sociedad que decidía, bueno, vamos por este candidato que nos muestra esto, vamos por este otro que muestra esto. Hoy por hoy, al mostrarse un abanico diferente, bueno, los candidatos van variando su discurso en función de las encuestas, que corres un riesgo, ¿no? Ahí pensando un poco en encuestas como medición cuantitativa, en el focus group como algo cualitativo, es la presencia del famoso moderador, sobre todo en los focus, que por lo general es un perfil, por lo menos los que formé parte yo, un perfil de la psicología. Digo, ¿por qué se busca eso? Porque hay que saber mediar entre lo que va surgiendo, porque hay que saber preguntar, digo, ¿desde qué lugar interviene ahí la psicología, teniendo en cuenta que está tan presente desde el moderador? Bueno, a ver, lo que vos dijiste es muy cierto. Por un lado hay que saber preguntar y por otro lado hay que saber llevar la conversación hacia los temas que nos interesan. ¿Por qué? Porque si vos sentás en una mesa 6 personas, no está garantizado que la conversación vaya hacia el lado que la empresa que contrata los servicios quiere ir. Bien. Entonces, sí. por ahí vos empezás haciendo, que de hecho nos ha pasado, hasta empezás haciendo un focus group para averiguar qué características de liderazgo se busca en la provincia de Buenos Aires y se termina hablando del River Boca. Entonces, eso es un riesgo, ¿por qué? Porque esa energía puesta ahí, ese recurso humano, ese recurso económico, nos va a arrojar datos que no nos sirven para lo que nosotros fuimos contratados. Entonces es importante que el moderador sepa hacia dónde dirigir la dinámica grupal. ¿Y cómo haces con las conclusiones? Porque pienso, encuentro con 6 personas, digo, haces 3, 4 grupos, tenemos 20 tanto de personas que quizá poco haya en común entre los planteos que ellos van dando. Entonces, ¿cómo haces vos para después pasar a limpio eso? ¿O queda ahí la discrecionalidad, el ojo que le pueda meter el profesional en medio? Lo primero a marcar es que hay una volatilidad de las creencias de las personas. Podríamos decir lo siguiente: hace aproximadamente 100 días, un poco más, hubo elecciones en el país. La foto se saca el día de las elecciones. Ahora, de acuerdo a las acciones, inacciones, va variando esa foto. Si hoy sacásemos otra foto, si llamásemos elecciones hoy, sería otra foto totalmente diferente. Ese es el primer punto. Y señalar que no hay métodos infalibles. Bien, eso está bueno. Además, decir lo siguiente: muchas veces hay encuestas tendenciosas. También lo que es importante es señalar que hay un margen de error en las encuestas. Que en elecciones muy cerradas, ese margen de error puede revertirse para un lado o para el otro. Después, todo análisis implica una subjetividad. Buen punto. La manera en que se realizan las encuestas es fundamental, porque no es lo mismo decir: ¿usted a quién le confiaría la salud de sus hijos? Un médico. ¿Qué decir a quién votaría? ¿Ah? No es lo mismo conocer a alguien que tener la intención de votar a esa persona. Entonces, siempre va a depender de ese análisis subjetivo posterior y de la subjetividad con la que se realizan las preguntas. Porque en cada pregunta hay, subyacentemente o no, una intención. Está bien, pero esto es una práctica que uno la puede hacer con habitualidad. Quiero marcar, a ver, yo hago un focus group, por lo general en Argentina, o la referencia que tengo yo, se nutre desde procesos electorales, ¿no? Ahora, uno como gobierno puede tener equipos planteados para decir, bueno, vamos midiéndolo de acuerdo a las medidas que vamos tomando. ¿Eso está bien encarado por ese lado? ¿O no es conveniente porque justamente empieza a jugar esto de una cosa a otra? A ver, es un dato más como para tener en cuenta. Bien. ¿Sirve?
Sí, claro que sirve. Ahora bien, si uno va a tomar decisiones siempre en función de aquello que piensa o que uno hace el recorte de aquello que piensa, sería anárquica toda gestión de gobierno. ¿Bien? ¿Por qué? Por la volatilidad. Porque, a ver, hay medidas que hoy un grueso de la población puede pensar que están bien y mañana pueden pensar que están mal. Bueno, y uno de los errores comunes es quizá proyectar, ¿no? Ese muestreo en decir, bueno, me lo dijeron 6, representa tanta gente, ¿no? Bueno, de hecho, esa es la cuestión, a ver, subjetiva, que un focus group nos permite mayor calidad de algunos datos, pero menor representatividad. Bien. Insisto con el tema de la volatilidad de los datos y de las creencias. Cualquier oyente que nos esté escuchando, si hace un ejercicio interno, se va a dar cuenta que no piensa lo mismo hoy de lo que pensaba hace un año, ni hablar hace 5 años. Hay cuestiones que van variando de acuerdo a la coyuntura. Incluso se pueden ir acomodando y ahí es donde empiezan a tejer los medios un lugar muy importante de cómo preparan a las personas para recibir determinada información y cómo manejan esa información. ¿Y en Argentina? Hoy, a ver, conocido es el caso quizá de Durán Barba y su equipo, creo que tiene un psicólogo que está muy, muy cercano, pero más allá de quizá el rol de Macri, ¿es una práctica que se empieza a expandir y que se empieza a funcionar, o que el político acá decide no hacer la propia, quizá hasta por desconocimiento? ¿Cómo la ves vos? A ver, en lo que tiene que ver con los términos políticos, hace unos años, ahora nosotros estamos haciendo una nueva encuesta respecto a cuántas personas o qué porcentaje de la población le interesa la política. Hace unos años era un 65%. ¿Qué le interesa? Que le interesa. Un 65% no le interesa, un 35% sí le interesa. Ah, ok. En ese punto, lo que empezamos a ver es después qué entendemos por política, ¿no? Si, bueno, tal juega con tal candidato va con este, si no, bueno. Entonces, en ese sentido, para formar y para tener idea de qué es lo que, cuáles son esos datos, hacia dónde apuntan, sirve. Ahora, quizás está supervaluadas algunas cosas respecto a esto que yo te mencionaba en relación a los candidatos pragmáticos. ¿Cuál es el riesgo que tienen los candidatos pragmáticos? Perder la brújula. Que la brújula sea solo lo que la sociedad quiere. Entonces, posiblemente muchas veces nos encontremos con analizar el discurso de ciertos políticos que en 4 años cambian ese discurso. Bien. Digo, hay un discurso que quizás es el más notorio para marcar, que es el caso de Carrió. Cómo podemos analizar que no es la misma Carrió, la del 2000, la del 99, la del 2003, la del 2007, la del 2011, la del 2015. Cómo va variando. Y eso va marcando cómo hubo un momento que tuvo una baja bruta en la cantidad de votos. Bueno, ese es el riesgo que muchas veces se corre por decir lo que las encuestas manifiestan. ¿Por qué? Porque es posible hacer un cambio de discurso y ser pragmático. Ahora, eso va en detrimento y va erosionando la base de los fieles. No, sin duda. Y a ver, me parece que quizá lo que es interesante de esas prácticas es encontrar el camino correcto, porque a ver, puede pasar que de pronto la representatividad no sea lo que realmente uno le sienta cómodo. A ver, representatividad hay. Digamos, cualquier político tiene representatividad. Aunque sea 0, eso es una representatividad de algo. 1 es una representatividad de algo. Entonces, en ese sentido, es hacia dónde y cómo se van acomodando. De hecho,
hay muchos candidatos que lo que buscan es posicionarse de manera segmentaria. Analizan cuál es el segmento que no está representado en la sociedad. Vamos a un claro ejemplo. El ejemplo de España, en Podemos, ¿no? Era un grupo, no era un grupo armado, pero eran todos pensadores de izquierda, bien, politólogos de izquierda. No en cualquier momento aparecieron. Aparecieron cuando se cayó el sistema, literal, en España. El sistema se rompe. Entonces ahí es cuando aparece Podemos. Es un partido político ideológico. Puede tener grises. En esa paleta en esa paleta de negros puede tener grises, pero no se puede mover. Pero aprovechó esa insurgencia y ese colapso del sistema. Hoy acá es bastante más difícil predecir. Bueno, de hecho, en el 2001, cuando se rompe, 2001-2002, se rompe el sistema acá, emergieron las asambleas populares. Después quedaron la mayoría bajo el abanico del kirchnerismo. Pero aparecieron. Pero vos el futuro de Podemos, al tener en cuenta que surge a partir de una situación particular, digo, Podemos o cualquier otra situación que surja de algo particular, ¿le ves desarrollo o cuando esa situación vuelve a la normalidad, porque en definitiva surge como algo extraordinario, cuando esa vuelve a la regularidad y a lo ordinario, eso puede llegar a sufrir una merma o incluso desaparecer? A ver, lo que vengo analizando respecto a Podemos es, primero, cuando cae el sistema, colapsa el sistema, emerge Podemos. Lo que marca ahí es la falla del sistema. Se desbalancea y aparece por el lado de la izquierda. En ese sentido, lo que veo es que va a seguir perdurando en tanto y en cuanto esté este sistema. El sistema bipartidista español murió. Eso es lo que marca. Bueno, de hecho ahora seguramente se convoquen nuevamente elecciones. Entonces sigue estando ahí presente esto. Hasta que no se salga del bipartidismo, Podemos va a estar. Después tendrán que ver cómo se reinventan en un escenario ya sin bipartidismo. Bien, y acá en Argentina, digamos, ese es el riesgo. Y, a ver, ¿por qué el PSOE quería cerrar un gobierno a cualquier precio? ¿Por qué el PP quería cerrar un gobierno a cualquier precio? Porque saben que en este escenario se rompe el bipartidismo. Y sí, aparece un tercer actor en escena. Claro. Y en Argentina, digo, a ver, si te lleva a un proceso de, incluso de juego, de decirte, se rompe esta situación, que no es bipartidista, pero sí que hoy está polarizada entre el PRO y el kirchnerismo más duro, ¿no? Digo, ahí, ¿ves vos hoy un campo desde la gente para que pueda surgir una tercera fuerza? Yo hoy por hoy no lo veo. De hecho, creo que Néstor Kirchner en sus más íntimos fueros buscaba el bipartidismo. Si nos ponemos a analizar, no discursivamente, sino instituyentemente, aquellas acciones, ¿cuáles fueron las acciones? Tenemos las PASO. Las PASO lo que hacen es una gran encuesta. Es una gran encuesta que la sociedad decide quiénes van a jugar la final. Y si no hay una decisión final, se pasa a la finalísima. Esto fue lo que pasó en las últimas elecciones del año 2015. Entonces ahí lo que tenemos es que se construye en torno a polaridades. Veo muy difícil que pueda aparecer una fuerza emergente. ¿Por qué? Puede aparecer en las legislativas, pero en las ejecutivas va a tender a romperse. Entonces hoy lo que vemos es que en los papeles hay tres grandes fuerzas. Pero hay una que conduce los destinos del país y hay otra que tiene muchísimas más chances de disputarle el poder realmente. Entonces, ¿en qué va eso? Y va a ir en detrimento de la posibilidad de que emerja una tercera fuerza. Ya de hecho, a ver, si no me equivoco, cuarto salió Nicolás del Caño, quinto Margarita Stolbizer, sexto Adolfo Rodríguez A, de los cuales quien tiene poder real territorial es Rodríguez A nada más.
Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hoy por hoy la izquierda no se constituye como una opción clara de poder, no de oposición. De oposición está consolidada, tiene sus seguidores y demás. Hoy por hoy lo que era el arco socialdemócrata que unía a UNEN desapareció, con lo cual estamos viendo cómo, de hecho, si vemos cuáles son los movimientos en el tablero político, vemos que Stolbizer busca algún tipo de alianza con Massa para configurar ese tercero en juego. Lo veo difícil. Sí, te entiendo. Pero a ver, es un escenario que quizá tenga lugar, sobre todo en Argentina, y como bien lo marcas vos, una ejecutiva, esto de encontrarse solamente con dos situaciones partidarias o con dos situaciones de representación política, pero me quedo pensando quizá en qué hacer con ese electorado, o qué piensa ese electorado que le dio el voto de confianza en su momento, llámese Stolbizer, Rodríguez Sá, frente a este nuevo desafío, ¿no? Porque en definitiva alguien tiene que votar. Desde ya que alguien tiene que votar, pero yo haría una gran distinción entre elecciones legislativas y ejecutivas. En las elecciones legislativas lo que vemos en base a las encuestas, al focus group, que el votante se permite jugar muchísimo más con su voto, porque sabe que se le puede otorgar una banca más a determinado partido, puede haber representación de la multiplicidad de voces en el Congreso. Distinto es una ejecutiva. En ejecutiva lo que vemos viendo, de acuerdo a las encuestas que realizamos, que se tiende a votar al menos malo. No al que quiero, al que no quiero. Bien, buen concepto. Fuerte, pero buen concepto. A ver, se tiende a votar al menos malo. Digamos, hoy por hoy no vemos un candidato que enamore. De hecho, si vamos a lo justo, hasta el mes pasado quien mayor intención de voto tenía era Cristina, con un 25% aproximadamente de intención claro y real. Sí. Después, esto es un poco, a ver, acá se intentó, durante algún tiempo se logró el bipartidismo. Pienso en la época de Alfonsín, radicales, peronistas, más allá en el tiempo también. Y hoy se rompió. El riesgo es que muchas veces no se sabe a quién se vota. Porque una cosa es lo discursivo y otra cosa son los hechos de la gestión. Está bien, pero eso es culpa de la gente igual. Digo, eso es culpa de la gente porque, a ver, hoy, sobre todo en el mundo moderno, vos podés conocer un poquito más de quién te va a representar. Es una entrada a un buscador de internet, me parece, cuanto menos. Sí, bueno, pero volvemos al dato estadístico que te señalé al comienzo. Solo de un 100%, solo un 35% le interesa la política efectivamente. Y después tendremos que ver qué es la política. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, va, si querés, en pensamiento de ese sentido, de decir que acá por ahí intentamos manifestarlo seguido, decir que la gente debería acercarse un poquitito más, aunque sea en momentos electorales, porque si no nos quedamos en esto, en votamos, bueno, el menos malo. Es que, votamos... a ver, en ese punto habría que pensar en este sentido. Las posiciones políticas y cómo se transmite la política da más cuenta de una cuestión endogámica que el sistema político comprende que lo que puede comprender otro, ¿no? Alguien externo y foráneo al sistema político. Entonces, está hecho para no interesar. Ahora, también podemos marcar algo porque vos me dirás, bueno, hay más programas políticos. Es cierto, hay más programas políticos. Ahora, pensemos en qué se discuten esos programas políticos. No, sin duda. No te interpreto. Entonces, vos decís, bueno, hay 3 o 4 programas de prime time que hablan de política. Yo te diría, ojo, una cosa es la política y otra es el objeto de consumo de la política. No, sin duda. Sin lugar a duda. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué es la política? ¿Qué es un Estado? ¿Qué es una nación? ¿Qué pensamos de que debería ser la política? ¿Cómo debería ser un país? ¿Cómo? A ver, hay una ley de libre acceso a la información, se puede ingresar a toda la información.
Porque una cosa es que esté la información, otra cosa es cómo llega el usuario a consumir esa información. Sí, claro. Entonces, en ese punto, digo, hay ya personas que desarrollaron plataformas de manera virtual. Bueno, eso es otro de los logros de Podemos, por ejemplo, que logró hacer que muchos otros que estaban por fuera del sistema se empiecen a interesar de las cosas del sistema. Pero bueno, ese es el desafío que le toca a quien quiera conducir los destinos del país. ¿Por qué? Porque lo que dejó claro en la última elección es que no hay un voto cautivo. Sí, señor. Cada vez es menor el voto cautivo. Ahora, ¿cómo cautivar en términos de cómo hacer una plataforma interesante? Ese es el desafío de la tercer fuerza si quiere emerger. La última, para no demorarte más y que puedas continuar con tu actividad, alguna reflexión de estos sucesos que lo marcamos empezando en voz alta en el día de hoy, estos scratches de una parte de la sociedad, no sobre el nombre propio quizá de Zanini, pero sí hacia cualquier dirigente de la clase política sobre todo, ¿no? Bueno, primero repudiar a los scratches. Un scratch es una modalidad fascista donde en nombre de el bien común, vaya a saber qué entiende uno por el bien común, se puede permitir hacer cualquier cosa. Pero bueno, en ese sentido, insisto en este punto de la bipolaridad de las cosas. Bipolar en el punto de que hay buenos y hay malos, entre comillas, para la sociedad. Entonces, esa cuestión y ese bombardeo mediático también siempre presente de, bueno, estos son los malos, estos son los buenos, lo único que genera es más violencia. No, sin duda. Y a ver, lo que preocupa ahí me parece que es la falta de encontrarle una salida a esto, ¿no? Como que decir, esta bipolaridad o esta polaridad, mejor dicho, justifica todo, de ambos lados. Bueno, yo lo que diría que estaría bueno desde los medios de comunicación dejar de hablar de ambos lados. Esto es un síntoma. Esto es un síntoma de una sociedad claramente violenta, cuanto menos violenta. Digo, porque te puede gustar a alguien más o menos. Ahora, si accedió de manera democrática al poder, si fue representante, bueno, para eso está, para juzgar si hizo mal sus labores, está la justicia. Ahora bien, estas cuestiones, aquellos que realizan este tipo de scratches, que se adjudican en nombre de lo que ellos crean bien o mal, se adjudican la representación de la justicia, deberían ser juzgados. Porque ese es el punto. Hay videos, hay testigos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos como sociedad es ejemplificar. Sin duda. Sí. Si no, cualquiera puede hacer cualquier cosa en nombre de lo que crea. A ver, voy a ser extremista, ¿no? Sin duda. Esa manifestación no es muy diferente de los extremistas del ISIS. No es muy diferente. Por creer una cosa, llevo adelante aquello que creo que es justo. Sí, me gusta. Me gusta porque ahí es representativo. Digo, con este ejemplo se pone en la mesa algo que tiene la misma lógica de justificación. Entonces, fijémonos que muchas veces se le cae encima a barras bravas, esto, etcétera, ¿no? Está bien. Es el lugar común. Che, qué bárbaro que son los violentos, qué tremendo. Ahora, no nos comamos los caníbales. Sí. No, coincido contigo y me parece que vaya desafío tendremos por delante. Es un desafío interesante. Ahora, lo que es cierto, hay una frase maquiavélica: divide y reinarás. Entonces, cuando nos peleamos, ¿para quién nos estamos peleando? Buena pregunta. ¿A quién le estamos haciendo el caldo de cultivo? Muy buena pregunta. La dejamos abierta abierta la semana que viene. Bueno,
a ver, 2 de la tarde hemos conversado con esta idea de charlar de psicología y política, quizá de parar un poquito la pelota, así que agradecerte por haberte venido, buen viaje, sabemos que marcharás, así que aprovechamos para decirte buen viaje y semana que viene con estos interrogantes que van surgiendo.